Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra, que ya es bendita, y la guarde en nuestros corazones. Amén. Amén. Como decía nuestro pastor, el Señor bendiga la lectura de su palabra. Antes de seguir más adelante, concederemos una oportunidad a nuestro hermano Jan León, ayudante voluntario de la Cuarta Iglesia Villa El Salto. Me parece muy parecido a los de Atira. El Señor bendiga a nuestro hermano. Amén. Hoy fui temprano a comprar hilos y aproveché para visitarla. Te conté sobre mi situación y agradezco al Señor en esta hora por su amor, por su bondad, por su misericordia, por la bendición que me da, me brinda de poder estar en este servicio de voluntarios junto a mis hermanos y de la Iglesia de Ovalle, a mi pastor Carlos. Para mí es de mucha bendición, ya que vamos a mantener este secreto hacen un curso los días martes y los días jueves. ¿Embarazada? Entonces, los servicios, mi pastor me los envía y yo los veo, pero desfasado, que no es lo mismo que estar ahí en el momento, en el servicio en vivo. Entonces, cuando se dan estos servicios... Feliz por ella, feliz por el rey. Mi hermanito, ahí sí. ¿Se escucha? ¿No se escucha nada? Se escucha claro ahí, impecable. Ah, ya, pero de lo anterior nada. Se había cortado, disculpe, por favor. Ah, ya, no se preocupe, mi pastor, no se preocupe. Como le decía, agradezco al Señor porque en su bondad, en su amor, en su misericordia, el poder compartir este servicio de hermanos voluntarios junto a mi pastor Carlos, a mis hermanos voluntarios de Ovalle, de mi amada iglesia, con mi pastor Fernando, para mí, como le comentaba, es de mucha bendición, ya que yo estoy haciendo un curso los días martes y los días jueves, de 7 a 9:30, entonces los servicios yo los veo desfasados. Entonces, cuando están estos servicios así en días especiales, el día lunes, el día viernes de media vigilia, para mí son de mucha bendición, porque puedo estar ahí en vivo, en directo. Agradezco al Señor este tiempo que me permite compartir su palabra, me permite alabar a Dios congregado con mis hermanos de alguna forma, y como le decía, es de mucha bendición para mi vida, y agradezco al Señor esta oportunidad, y para Él que vive es toda honra y toda gloria. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano en esta tarde. No sé si podemos dar otra oportunidad más para algún voluntario que quiera agradecer al Señor. Amén. Entonces, pediré yo la oportunidad para poder dar los avisos que corresponden a la semana que comienza para todas las labores de voluntarios de nuestra iglesia. Amén. Mis hermanos voluntarios,
La invitación es para el día lunes 10 de mayo a nuestra reunión vía Zoom a las 20:30, donde todos están cordialmente invitados a participar. En esa instancia tendremos la alegría de confraternizar con la amada Yum La Serena, Restauración, donde damos paso a nuestra segunda lección del mes, que será compartida por nuestro pastor Darko Jara Paredes. El orden del servicio quedará designado de la siguiente manera. La coordinación estará a cargo de nuestro hermanito Carlos Arteaga. La exposición bíblica de ese día estará a cargo de nuestro pastor Darko Jara. El coro estará a cargo de nuestro hermano Fernando Arteaga. Dios bendiga y otorgue muchas gracias a nuestro pastor y a cada uno de nuestros hermanos. El día sábado 22 de mayo tenemos nuestra Convención Nacional BIUM, desde las 15 horas hacia adelante, donde le invitamos a cada uno de ustedes para que sean partícipes de esta maravillosa bendición. Se pide la oración también por la salud de nuestro hermano Claudio Martínez Carvajal, el que es director nacional de BIUM, miembro de la iglesia, de nuestra hermana iglesia de Coquimbo. Se ruega también la oración por todo el trabajo espiritual, material de voluntarios de nuestra iglesia y por nuestra zona para que Dios brinde su respaldo y fortaleza. Gracias por su compromiso, disposición y voluntad y corazón. No olvidemos nunca eso. Que el Señor bendiga también estos avisos en esta tarde. Pasaremos a cantar una alabanza, algún corito que tenga preparado nuestro hermano, y también aprovechando esta alabanza, pasaremos también a recibir la ofrenda, que usted pueda ofrendar en su casa también, y el Señor ama y bendice al dador alegre. Amén. Que el Señor nos bendiga. En oscuros escenarios, lamentables situaciones, el dolor y la tristeza piden sus explicaciones, mas yo tengo algo que decirte, Dios. Nada que reprocharte, mi Dios, si yo soy valor, y aún así me oíste cuando clamé con llanto. ¿Cómo dudar que me amas si aún en tu silencio, aunque nada me hablaba, tu caricia fue consuelo? Tu caricia fue consuelo. No hay pruebas sin lucharla, ni Cristo que divino arda, ni fe, valor y plata. Dios, tú quieres probarla, de las manos alzarás, piensa de no quebrarse, la alegría de nada, alegría de recuperarse. Mas yo tengo algo que decirte, nada que reprocharte, mi Dios, si yo soy valor, y aún así me oíste
los escenarios, lamentables situaciones, el dolor y la tristeza piden sus explicaciones, mas yo tengo algo que decirte, Dios. Mas yo tengo algo que decirte, Dios. Eres bueno y yo te amo. 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 Amén, sí, Señor. Amén. El Señor bendiga esta alabanza. Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Bien, mis hermanos, habiendo ya alabado a nuestro Señor, haber precalentado el espíritu escuchando estas alabanzas, pasaremos a lo más importante en esta noche, que es el desarrollo de su palabra, el escuchar lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces quedará nuevamente en este espacio nuestro pastor Fernando para que nos pueda dar el desarrollo de la palabra. Amén. Amén. ¿Se escucha bien ahí? Sí, amén. Está habilitado para poder compartir. Tengo una muy cortita presentación. Sí, amén, mi pastor. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Amén. Vamos entonces. Ya, amén. ¿Se ve bien ahí? Ya, amén. Entonces, que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia el Señor. Ha sido leída la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, del versículo 1 al 19. Y ha sido leída la palabra del Señor. Se me ha asignado esta porción, ¿cierto? Como usted ha escuchado, mis hermanos voluntarios de Antofagasta, ¿cierto? Mis hermanos de Ovalle tienen un programa, ¿verdad? El cual han compartido con nosotros y se asigna la porción de la palabra del Señor, un trabajo, ¿cierto? Y un ejercicio muy, muy bueno, muy sano, que nos permite ir, ¿cierto? Introduciéndonos a la palabra del Señor, y tenemos, ¿cierto? Deberes, ¿verdad? Aquí, hermano, vemos, ¿cierto?, los deberes cristianos o los deberes del cristiano, según esta porción de la palabra del Señor que tenemos en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 13, del 1 al 19, y yo le puse un subtítulo que se llama La vida espiritual integral. ¿Por qué le puse así? Porque si usted se fijó al leer, ¿verdad?, traspasa diversos ámbitos y áreas de la vida de toda persona, ¿cierto? Traspasa nuestra vida como cristianos en la iglesia, ¿cierto? Nuestra vida como cristianos en la casa, con nuestras esposas, ¿verdad? Traspasa nuestra vida, ¿cierto? En todo ámbito, el hacer bien, ¿verdad? El ayudar, bendito sea el nombre del Señor. Diversas cosas, ¿cierto?, que están contempladas aquí, ¿cierto?, en estos 19 versículos, la oración. Y esto, hermano, nos deja en claro, y quiero explicarles muy brevemente, hermano, cómo lo que yo le llamo el evangelio como la verdadera religión, ¿cierto?, porque hay una religión falsa y una religión vacía, pero el cristianismo de verdad, ¿cierto?, es la religión verdadera.
bendito sea el nombre del Señor, y una religión verdadera se vive completamente. Quería explicarle que en la época, mi hermano, del Nuevo Testamento, en todo el mundo había mucha influencia de la filosofía griega, ¿ya? Vamos a partir por ese punto. ¿Y cuál era un pensamiento de la filosofía griega que estaba muy arraigada en ese tiempo y que incluso en el día de hoy aún está muy arraigado? Es algo que se llama el dualismo, ¿ya? Es decir, dos partes, como que nuestra vida estuviera dividida en dos. Eso significa el dualismo, ¿ya? Este pensamiento partió del filósofo que se llamaba Platón, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Significa que yo tengo una vida, ¿cierto?, espiritual y una vida material. Una cosa, ¿cierto? Y fíjese, separamos mucho, ¿cierto?, lo que es espiritual de lo material. Lo dividimos y decimos, bueno, esto es de Dios y esta parte es mía. Pero fíjese los vicios, mi hermano, que se forman con ese tipo de pensamiento. Yo voy a la iglesia, ¿cierto? Y en la iglesia yo hago lo que me dicen en la iglesia, pero en mi casa yo hago lo que yo quiero. Eso es el dualismo, a eso nos lleva. Bueno, en la iglesia yo soy cristiano, levanto las manos, alabo al Señor y digo, santo es el Señor. Pero en mi trabajo, mi comportamiento es muy diferente, ¿verdad? Dios nos ayude. A eso, mi hermano, nos lleva el dualismo, nos lleva en el fondo a llevar una doble vida. ¿Por qué? Porque separamos, ¿cierto?, lo que es lo, entre comillas, espiritual y decimos, no, el trabajo no es espiritual, lo que hacemos en el matrimonio, ¿cierto?, no es espiritual. Por ejemplo, si yo salgo con mi esposa, ¿verdad?, a cenar, no, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Si yo salgo a jugar, ¿cierto?, con mi hijo, o no sé, o voy a pasear a la playa, ¿verdad?, o jugamos cualquier cosa, ¿cierto?, no sé, dominó, ajedrez, eso no es espiritual, porque lo separamos mucho, ¿verdad? Lo separamos mucho y decimos, espiritual es estar en oración, es estar en la palabra, y lo demás no. Pero si nosotros, hermanos, vemos que todos los ámbitos de nuestra vida pueden estar influenciados, ¿cierto?, por el Señor y por el Espíritu de Dios, y que nosotros debemos vivir el Evangelio hasta en el más mínimo detalle de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la vida espiritual es una sola e incluye todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mire, si usted se fija, esto que son como consejos o exhortaciones, ¿cierto?, de cómo debemos vivir nosotros, aparece en el capítulo 13 de esta carta. ¿Hay más capítulos después? No, ¿cierto? Este es el último capítulo de la carta misma. Y aquí, ¿cierto?, es donde se concentran mayormente las exhortaciones y los consejos. Nosotros nos damos cuenta que esto, mi hermano, no pasa solamente en la carta a los hebreos, sino que pasa, si usted ve las cartas de Pablo, pasa lo mismo. Si usted ve, ¿cierto?, Filipenses, Efesios, Gálatas, Romanos, usted se va a dar cuenta, ¿cierto?, que abarca los primeros capítulos, los abarca de un sentido, ¿cierto?, habla mucho acerca de doctrina, por decirlo así, y después empieza, ¿cierto?, a abarcar lo que es la práctica del cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Generalmente, casi todas las cartas que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento tienen más o menos este estilo. Los primeros 2 capítulos, 3 capítulos, ¿cierto?, es pura doctrina, ¿cierto?, pura enseñanza, y después del 4 en adelante, ¿cierto?, o en el último capítulo empiezan las exhortaciones. El decir, bueno, por lo tanto, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que vivir así, tiene que hacer esto, tiene que comportarse de esta manera.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. ¿Por qué esto es así? Por esa frase que yo puse ahí. La fe correcta es antes de una conducta correcta. Si yo no tengo una fe correcta, muy probablemente mi conducta tampoco va a ser correcta. Hablábamos recién, ¿cierto?, del dualismo. Si yo tengo un pensamiento equivocado, si yo tengo ese pensamiento del dualismo, ¿cierto?, mi vida va a estar equivocada, porque yo voy a separar, ¿cierto?, las cosas de forma demasiado extrema y voy a decir, bueno, esto, como decía, ¿cierto?, esto es espiritual cuando yo oro, cuando voy a la iglesia, cuando leo la palabra, pero el resto no. El resto, ¿cierto?, es carnal y por lo tanto, hermanos, llevamos a veces vidas egoístas. Llevamos vidas egoístas, hermanos, ¿por qué? Porque pensamos que lo espiritual es solamente cuando estamos, ¿cierto?, reunidos o en la iglesia o en un servicio virtual, ¿cierto?, como lo estamos haciendo ahora, o solamente cuando oramos o solamente cuando leemos o estudiamos. Pero cuando compartimos, ¿cierto?, con nuestras familias, no, eso no es espiritual, o cuando trabajamos, o cuando tenemos cualquier, ¿cierto?, relación personal, ¿verdad? Eso no es espiritual y ahí no está el Señor. Eso, mi hermano, es lo que pasa cuando nosotros no entendemos el Evangelio, que el Evangelio, ¿cierto?, abarca toda la vida del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es que la fe correcta, ¿cierto?, precede o es antes de una conducta correcta. Para poder comportarme, tener una conducta acorde al Evangelio, ¿qué tengo que conocer yo primero? El Evangelio. Para yo poder agradar a Dios, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Entonces, mi fe, ¿cierto?, correcta me va a llevar a una conducta correcta. Una fe, ¿cierto?, que viene de parte del Señor, que viene de parte de Dios, me va a llevar a una conducta digna del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, leyendo un poquito lo que puse aquí, dice, lo planteado anteriormente se debe a que generalmente primero se exponen los cimientos y los fundamentos de nuestra fe. Primero, ¿cierto?, se ponen los fundamentos y los cimientos de nuestra fe para que sobre la base de ella podamos ser impulsados por el Espíritu Santo y conociendo el poder y todas las bendiciones que tenemos de parte del Señor, las podamos aplicar a la vida práctica. Todo aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Si usted conoce, ¿cierto?, lo que el Señor ha hecho por usted, el Señor, ¿cierto?, le va a impulsar a vivir una vida agradable delante del Señor. Por eso, una persona que conoce al Señor no puede vivir una vida tan desordenada. Por supuesto que pecamos, por supuesto que podemos caer, pero no podemos, hermanos, si realmente conocemos al Señor, no podemos llevar una vida completamente egoísta, una vida desagradable al Señor, una vida, ¿cierto?, que no le importa lo que Dios diga, una vida completamente desobediente. No podemos porque estamos agradecidos de todo lo que el Señor ha hecho, porque hemos visto, de alguna manera hemos visto al Señor, porque hemos probado la benignidad del Señor. Y eso, mi hermano, nos sirve como base para poder vivir una vida agradable al Señor. Entonces, conociendo, como decía, el poder y las bendiciones del Señor, las podemos aplicar a la vida práctica. Que el Señor nos bendiga. Este pasaje que leímos contiene exhortaciones para distintos ámbitos de la vida. Por eso lo he llamado la vida espiritual integral. Que el Señor nos bendiga. Bien, eso era para la introducción y el Señor nos dé de su gracia. Amén. Entonces, fíjense, mi hermano, cómo el Señor, ¿cierto?, nos va hablando a nosotros. Nos va diciendo, permanezca, dice, comienza el primer versículo, dice, permanezca el amor fraternal. Ya hay amor, pero el Señor dice que permanezca, que no se vaya, que no desaparezca,
sino que continúe. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese, hermano, de alguna manera, ¿cierto? Es un trabajo nuestro. Nosotros no podríamos hacer nada, nosotros no podríamos amar realmente si no supiéramos que el Señor nos amó. Y así como el Señor nos amó, dice, Él nos manda a amarnos los unos a los otros. Pero si usted y yo no conocemos la profundidad, ¿cierto?, de ese amor bendito de Dios, nuestro amor hacia los demás, ¿cómo va a ser? Ahí nomás, ¿cierto? Ahí nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, muchas personas pasan por nuestras iglesias y usted se fija, ¿cierto?, que algunos, yo observaba y leía también un libro al respecto y me hacía sentido porque es algo que uno observa, mi hermano, en la iglesia. Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que no se comprometen a formar parte de la congregación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Llegan tarde, ¿cierto?, para no tener que saludar, y se van un poquito antes de que termine para no tener que despedirse. ¿Por qué? Porque no quieren entablar relación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Probablemente tienen miedo, ¿cierto?, de decepcionarse, o tienen miedo, ¿cierto?, de ser rechazados, o quizás, ¿qué pensarán, hermano? Pero hay un miedo, ¿cierto?, a poder comprometerse. Dios nos bendiga y tenga el Señor misericordia. Pero cuando nosotros comprendemos el amor del Señor, todo, mi hermano, va un poco más fácil. Por supuesto que sigue siendo difícil a veces tener paciencia, sigue siendo difícil amar, sigue siendo difícil perdonar, porque aún nosotros, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, nuestra carne, que aún de alguna manera, ¿cierto?, nos tira o nos pesa un poco y no nos permite amar como quisiéramos, no nos permite servir como quisiéramos, no nos permite amar como quisiéramos. Pero en la medida que vamos siendo llenos del amor de Dios, esto, ¿cierto?, se va traspasando también hacia los demás. Cuando aquí el autor de la carta, otra vez iba a decir el apóstol Pablo, siempre se me va, el autor de esta carta, ¿cierto?, que no se conoce, está dirigiéndose a hebreos. Entonces, cuando en el versículo 2 le dicen, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Las personas que recibieron esta carta, que eran hebreos, ellos sabían y se acordaban al tiro de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Abraham recibe, ¿cierto?, esos tres varones, esos tres hombres que van y pasan por su tienda, ¿cierto? Y en primer lugar, él no sabía que eran ángeles y que era el Señor mismo que estaba ahí, porque si usted lee Génesis, el Señor mismo era uno de los varones y estaba hablando con él, con Abraham. Pero él no lo supo inmediatamente. Pero ¿cuál fue su actitud? Sin saber que ellos eran ángeles, sin saber que ellos le traían un mensaje, una promesa y una bendición de Dios, él abrió su casa, abrió las manos, dijo, vamos a cocinar, ¿cierto?, un cabrito, vamos a cocinar, ¿cierto?, un becerrito, qué sé yo, y vamos a hacer pan, y vamos a comer. Bendito sea el nombre del Señor. La hospitalidad, ¿cierto?, la hospitalidad, esa generosidad. Él no sabía en un principio que ellos eran ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como decía, cuando los hermanos que reciben esta carta originalmente escuchan estas palabras o leen esta palabra, ellos se acordaron inmediatamente de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice, el versículo 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Y de los maltratados, dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay un pasaje también de la palabra del Señor, de una de las cartas de Pablo, que dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan.
Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, estar de tal manera, ¿cierto?, en un mismo espíritu con nuestros hermanos, porque está hablando, ¿cierto?, de la iglesia, de los creyentes. Fíjese, aquí, mi hermano, hay un detalle. Aquí no está hablando de todas las personas, no de todas las personas presas, ni de todas las personas maltratadas del mundo, sino que está hablando de aquellos que, siendo hermanos nuestros en la fe, están presos o están siendo maltratados de alguna manera. Está hablando en tiempos de persecución, una persecución cruel, ¿verdad? Ellos fueron dispersados por diversos lugares, echados, expulsados de su patria, bendito sea el nombre del Señor, y perseguidos por su fe, bendito sea el nombre del Señor. Entonces está hablando y diciéndole, ustedes, ¿cierto?, acuérdense de sus hermanos en la fe, en Cristo, que están pasándolo mal, como si ustedes estuvieran también pasándolo mal con ellos, como si estuvieran ustedes presos, como si estuvieran siendo maltratados ustedes mismos. ¿Eso qué hace, mi hermano, y a qué nos lleva? A que el cristiano no puede ser egoísta. El cristiano no puede ser una persona que se está siempre mirando el ombligo. Y, mi hermano, esa es la razón por la cual muchas veces nosotros llevamos una vida de queja, porque siempre estamos mirando hacia adentro, hacia nosotros. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que no tengo? Y ahí nos habla un poquito más adelante acerca del contentamiento, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él, el Señor, dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un hombre, ¿cierto?, un cristiano confiado en Dios. Dice que confiadamente puede decir, el Señor me va a ayudar. Él es mi ayudador. Y Él me dice, no te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. De manera que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuándo es esto, cierto? Cuando nosotros vivimos, dice, contentos con lo que tenemos ahora. Pero cuando nosotros vivimos una vida egoísta, estamos siempre pensando en lo que nos falta, en lo que quisiéramos, ¿verdad? Y no miramos hacia alrededor. No miramos, ¿cierto?, a las necesidades del otro. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Versículo 4. Si no me lo puedo saltar. Dios nos bendiga. ¿Alguno creía que me lo iba a saltar? No. Retrocedo. Versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Que sea, mi hermano, mirado como algo de valor, como algo preciado. Yo no tengo idea de estadística, hermano, pero hoy día creo que la gente se casa muy poco. Y los que se casan, lamentablemente, muchos duran también muy poco. Hay, mi hermano, una muy baja valoración del matrimonio, en especial en nuestra época. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Desde los años 70 para adelante hay un pensamiento extraño que se metió, ¿cierto?, en el mundo, que se difundió el amor libre y todas esas cosas hippies, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, increíblemente, ¿cierto?, empezó a socavar, ¿cierto?, a hacer un hoyo por debajo a lo que es el matrimonio. Entonces la gente desde ahí en adelante, y usted todavía escucha, ¿cierto?, mucha gente que diría, bueno, si casarse es firmar un papel nomás, ¿cierto? Es un contrato. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y por eso dicen, no, yo no me caso porque eso es un contrato nomás que se firma y lo que importa es el amor. Pero resulta que la persona que no se casa, en el fondo, lo que en realidad
lo que pasa es que no se quiere comprometer. Lo que pasa es que entiende que el matrimonio, ¿cierto? Alguien decía por ahí, hace tiempo escuchaba que el matrimonio era como la legión extranjera. El que está fuera de la legión quiere entrar y el que está dentro de la legión extranjera quiere salir. El Señor nos bendiga. Es realmente un compromiso grande, serio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué, mi hermano, es algo tan difícil para el hombre? Porque viene de Dios. El matrimonio es algo muy difícil para el hombre y para la mujer, y es difícil de comprenderlo, porque es un diseño que viene del cielo. Efesios capítulo 5, ¿cierto?, que nos habla del matrimonio, y el apóstol Pablo hace como un paréntesis y dice, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, ¿cierto? Dios nos bendiga. Es un misterio. El matrimonio es una representación de la unión mística entre el Señor Jesucristo y su iglesia, que es la esposa del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Por eso, mi hermano, que es tan difícil. Porque es algo espiritual. Mi hermano, hay personas que hace un tiempo atrás uno escuchaba mucho, ¿por qué se separaron? No por incompatibilidad de caracteres. Es que a mí me gusta el café helado y a ella le gusta el café caliente. Es que a mí me gusta el rock y a ella le gusta el reggaetón. Así de cosas absurdas, ¿verdad? Y se separaban por cosas muy absurdas. ¿Sabe que el matrimonio, hermano, pule al hombre y pule a la mujer? El hombre aprende la paciencia y la mujer también. Bendito sea el nombre del Señor. Uno siempre dice, ¿cierto? Oiga, el Señor me dé paciencia. Y la otra está en la misma, ¿cierto? También está diciendo, Señor, dame paciencia. Cada uno, desde su punto de vista, necesita paciencia para llevar esto adelante. Porque, insisto, esto no es algo humano, es un diseño divino. Y por eso que al hombre que no conoce a Dios, esto no le entra. El matrimonio no le entra. No lo entiende, no lo comprende. Bendito sea el nombre del Señor, porque no comprende la dimensión divina que tiene el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el autor de esta carta dice, sea honroso. O sea, valórenlo, ténganlo por alta estima. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no significa que nosotros, los pastores, ¿cierto?, o los padres vamos a andar obligando a todos a casarse, ¿cierto? No, tampoco significa eso. Pero sí, hermano, tenemos que darle realce. Muchas veces uno escucha a personas, ¿cierto?, que hablan del matrimonio como algo espantoso. Y así nadie quiere casarse. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad, ¿cierto? Cuando uno escucha, ¿cierto?, y pareciera que fuera, no sé, estuvieran hablando de la casa de los locos Adams. No sé, algo terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Hablan con amargura acerca de la relación matrimonial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los más jovencitos dicen, no, el matrimonio no es para mí. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? Sea honroso. O sea, hermano, hable bien del matrimonio. Hable bien, preséntelo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Versículo 6. No, perdón, ya lo leímos. El versículo 7. Fíjense cómo, ¿cierto?, aquí da salto, pero todo está relacionado porque decíamos que todo es espiritual. Mire, estábamos hablando del matrimonio, el lecho sin mancilla. ¿Qué significa el lecho sin mancilla? No significa que un hermano de apellido Mancilla no se puede casar, ¿cierto? No. Significa mancha. Mancilla significa mancha. Bendito sea el nombre del Señor. El lecho no debe tener mancha. ¿Y a qué se refiere la mancha?
al adulterio, a la fornicación, es decir, a todo lo que no corresponde a un matrimonio, a toda relación ilícita en el cuerpo y en el pensamiento. La pornografía mancha el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. La pornografía mancha el matrimonio. Los malos pensamientos continuos manchan el matrimonio, manchan el lecho nupcial, ¿cierto? Ese lugar, ¿cierto?, que está consagrado para esposo y esposa. Entran cosas que no pertenecen, que no corresponden, cosas que no son santas. Y eso, hermano, tenemos que estar así alerta. Los hombres tenemos que estar alerta con esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. El Señor perdona. El Señor limpia. El Señor da oportunidad de arrepentimiento. El Señor nos lava con su sangre. El Señor tiene misericordia. Pero nosotros tenemos que estar alerta. Porque este pecado en especial, estos pecados de fornicación, adulterio, traen consecuencias terribles, terribles para la vida personal y traen consecuencias para la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, no es un pecado, como decirlo, uno dice, no, este es peor que ser mentiroso. No es peor que ser mentiroso. Pero sí tiene tal vez consecuencias más terribles que una mentira, probablemente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Así que Dios nos tenga de nosotros misericordia. Nos dé el Señor sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 7, ahora sí, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo anduvieron? Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo anduvieron ellos? ¿Cómo vivían? Dice, y entonces imitad su fe. Dice, no le copies cómo habla, no le copies cómo levanta las manos, no. Si quiere copiar, le copie, pero eso no es lo importante. ¿Qué dice? Imita su fe. Y esto podemos interpretarlo, hermano, como fidelidad. Imita la fidelidad. Imite la fidelidad de su pastor. Usted ha visto cómo se conduce su pastor. Usted ha visto cómo vive su pastor. Entonces, sea fiel al Señor como usted ve que es Él. Vuelvo, ¿cierto?, al principio que teníamos la introducción. Una fe correcta nos da una conducta correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos dé la gracia. Jesucristo, dice, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba leyendo por ahí un comentario más o menos clásico, que es de William Hendrickson. Y él lo explica de esta manera. Jesucristo es el mismo, dice, de ayer, es decir, el que murió en la cruz y resucitó. Es el mismo de hoy, es decir, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es el mismo de siempre, es decir, el que ha reinado desde el principio en los corazones de sus hijos y va a reinar para siempre, un día en toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Para nosotros esto, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. No se dejen, dice, llevar de doctrinas diversas. Mi hermano, esto de las doctrinas es como un supermercado, ¿cierto? Usted va al supermercado y tiene tantos pasillos. Y usted va, ¿cierto?, por los pasillos, el pasillo de las verduras, el pasillo, ¿cierto?, de las conservas, el pasillo del champú y qué sé yo, y usted coge lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, en los últimos tiempos no van a soportar la sana doctrina, sino que van a tener
comezón de oír, o sea, van a querer escuchar cosas, pero de acuerdo a su concupiscencia, es decir, de acuerdo a sus deseos íntimos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que quieren escuchar, eso va a aparecer alguien que se lo va a ofrecer, que se lo va a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tenemos en nuestro corazón va a aparecer por ahí, ¿cierto? Vamos a andar un poco, por decirlo en sentido figurado, ¿cierto? Vamos a andar un poco y en la esquina nos vamos a encontrar con alguien que le dice, compadre, ¿está buscando esto? Tome, yo se lo doy. Eso, mi hermano, dice, por no soportar, por no sufrir, ¿cierto? La sana enseñanza, la sana doctrina de la palabra de Dios, andarán buscando, ¿cierto? Se amontonarán, dice, maestros que les hablen lo que ellos quieren oír. Bendito sea el nombre del Señor. Hay diversas doctrinas extrañas, dice, pero dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿En qué se resumió el antiguo pacto? Un pacto que era ineficaz. Lo dice la misma carta a los hebreos, no estoy cometiendo ninguna herejía y no estoy siendo atrevido. La misma carta a los hebreos dice, el antiguo pacto se dio por viejo, ¿cierto? Se dio por viejo y por ineficaz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué se resumió? Que las personas cumplían, ¿cierto? Con normas, cumplían con reglas y con eso creían que estaban listos. Pero aquí, en el nuevo pacto, ¿cierto? Que es el evangelio de la gracia de Dios, es algo, ¿cierto?, que anida en el corazón del hombre y que a partir de ahí nos da vida espiritual y comienza a dar fruto espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una vida religiosa vacía que se guía solamente por normas no da fruto. Es un árbol seco. Por eso Juan el Bautista, cuando le habla a los fariseos, ¿cierto?, que se van ahí al Jordán, lo están escuchando en el Jordán, y muchos de ellos se bautizaban, pero sin arrepentimiento, dice, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, y el árbol que no da fruto será cortado. Una vida religiosa siguiendo normas vacía, sin fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la palabra del Señor dice, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero no se dejen llevar por ellas. El corazón hay que afirmarlo con la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Dios en su misericordia nos salvó. Dios en su misericordia nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, que derramó su sangre para comprar nuestras almas, para comprar nuestras vidas, redimirnos, rescatarnos del poder del pecado y del poder de Satanás y de la condenación del infierno. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está el contraste. ¿Qué es andar conforme a la carne? Una religiosidad de normas y de reglas externas, ¿cierto? ¿Y qué es el nuevo pacto? ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Una vida que verdaderamente, ¿cierto?, se somete al Señor, se somete a la palabra de Dios, pero de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos ayude. Versículo 10, sigue hablando un poquito del mismo tema. Dice, nosotros tenemos un altar. ¿Sabe cuál es el altar? La cruz de Cristo. Tenemos un altar del cual nosotros comemos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6? Come mi cuerpo, bebe mi sangre. El que no come de mí, el que no bebe mi sangre, no puede participar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Usted lee ahí Evangelio de Juan capítulo 6, es tremendo, maravilloso, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor.
participamos, es decir, comemos del sacrificio de Cristo. De este altar del sacrificio de Cristo, solamente podemos comer aquello que creemos. Pero si alguna persona todavía está arraigada, incluso siendo parte de la iglesia, está todavía arraigada a una religión vacía, una religión sin Cristo, una religión sin fe, una religión sin arrepentimiento, bendito sea el nombre del Señor, sin el Espíritu de Dios, está todavía, ¿cierto? Como dice aquí, los que sirven al tabernáculo. ¿Quiénes son los que sirven al tabernáculo? Los levitas, los sacerdotes, ¿cierto? ¿Ellos qué hacían? Ofrecían sacrificios, Los que no entendieron que el sacrificio perfecto ya había llegado, ¿qué hicieron? Seguían haciendo sacrificios, No participaron del sacrificio perfecto de Cristo, no comieron de él. Si hubieran comido del sacrificio perfecto, hubieran dicho, ¿para qué sigo matando cabritos? ¿Cierto? Se acabó eso, listo, se terminó. Cristo es suficiente. Participo de Él, como de Él. Él es mi vida, Él es mi todo, Él es mi salvación, Él es mi santificación, Él es mi justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no necesito más cosas. Pero mi hermano, aquel que seguía haciendo sacrificio, llevando, ¿cierto?, la vida religiosa del antiguo pacto, no podía participar de este altar del que nosotros sí podemos participar. Tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta exhortación se la está haciendo a hermanos que eran judíos. Y ellos estaban bajo una presión muy grande de volver a la religión judía. Entonces el autor le dice, oigan, por favor, no retrocedan, no se devuelvan. Ustedes tienen una bendición que no tienen los que todavía están en el antiguo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Los que todavía sirven al tabernáculo no pueden comer la misma comida que comen ustedes. No participan de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los cuerpos de aquellos animales, dice, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, hace una explicación, ¿cierto?, de todo lo que era el sistema de sacrificio. Dice, son quemados fuera del campamento. ¿Y qué está haciendo una comparación? ¿Y dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Fuera del campamento, fuera de la ciudad. Es llevado fuera de Jerusalén a un lugar apartado, ¿cierto?, donde fue crucificado en la cruz. Por lo cual dice, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, no la sangre de un animal, sino la propia, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Sabemos que las ciudades tenían puerta, ¿verdad? Entonces, dice, salgamos pues. Fíjense cómo, hermano, aquí se repite el patrón, ¿cierto? Nos dice, si ustedes saben esto, entonces hagan esto. Sabemos que el Señor Jesucristo salió de la ciudad y fue a ser sacrificado fuera de la ciudad. Entonces nosotros también salgamos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué dice Romano 1:16? Dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo en el fondo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a nosotros. Yo no soy Rapanakis, ni Carapa, ni nada, ¿cierto? No soy griego, no tengo, ni la nariz la tengo griega, pero se refiere, ¿cierto?, a los que no eran judíos, a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Entonces, dice, tenemos que salir, dice, llevando el vituperio, la vergüenza que llevó Cristo, esa vergonzosa cruz que cantamos nosotros, ¿cierto? Vergonzosa, ¿por qué?
en una predicación o en una clase hace poquito, ¿cierto? Mencioné esto. Era vergonzosa porque cualquiera que no supiera por qué el Señor estaba ahí y no supiera quién era Jesús que estaba crucificado ahí, pasaba y decía, ah, ese algo tiene que haber hecho. Tiene que haber sido un delincuente terrible. Era vergonzoso estar ahí. Y estaba, dice la palabra del Señor, estaba en medio de dos ladrones. En su muerte, dice, fue con los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Versículo 14 dice, no tenemos aquí una ciudad permanente. O sea, usted, hermano, y yo tenemos que entender esto. Nosotros no estamos para vivir aquí solamente en esta vida. Esto no es todo para nosotros. Hay personas que viven como si esto fuera todo. Nosotros tenemos que vivir con ojos de eternidad. Saber que hay un más allá. Saber que Cristo vendrá por nosotros. Saber que seremos juzgados. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nos dé la gracia. ¿Cierto? Dice, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que viene. Buscamos la por venir. Así que, otra vez, sabiendo esto, ¿cierto? Sabiendo esto, entonces ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza. Por medio de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza, ¿cierto? No se refiere a una canción necesariamente. Se refiere, ¿cierto?, a una expresión de alabanza que sale del corazón, de un corazón agradecido por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Porque tenemos que ofrecer, dice, sacrificio por medio de Él, por medio de Cristo. Hay muchas personas, ¿cierto? Y en todas las religiones, a veces hablamos muy en general de la oración, ¿cierto? Se habla del poder de la oración. Pero la oración en sí mismo no tendría poder si nosotros la dirigimos mal. La palabra del Señor dice que el Señor aborrece la oración del impío. ¿Cierto? Los musulmanes, ¿usted sabe cuántas veces oran al día? Oran más que Daniel, pues oran 5. 5 veces. Los musulmanes. En donde los pille la hora, porque tienen su hora para oración, donde los pillan andan con una alfombrita, dicen, yo no sé, nunca he visto uno, pero dicen que andan con una alfombrita, ¿cierto? Y donde los pille el tiempo de la oración, la ponen ahí, no sé, en el aeropuerto, donde sea, ¿cierto? La ponen ahí y se ponen en dirección a la mezquita, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Y oran. ¿Esa oración tendrá poder? ¿Si está dirigida a un Dios falso? No. No tiene poder. Tantas religiones y tantas personas cantan en el mundo. Pero si esa alabanza no está ofrecida por medio de Cristo, bendito es el nombre del Señor. El Salmo 107 es un salmo que mi hermano de la iglesia sabe que es un salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 107. Dice, alaben a Jehová, dice, los que han sido redimidos. ¿Quién puede alabar al Señor? El que ha sido redimido, el que ha sido rescatado. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Fíjese cómo va interrelacionando términos que uno de repente los tiene tan separados. De repente estamos hablando, ¿cierto?, de cosas espirituales, estamos hablando del sacrificio de Cristo y de repente nos aterriza, nos dice, oigan, hay hermanos que necesitan una cosita, ayúdenlo. Y uno dice, es como que me pegaron de repente un palo y estaba como volando en las nubes y de repente, aterricé. ¿Por qué? Porque uno tiene separadas las cosas. Uno tiene ese dualismo del que hablaba al principio, ¿cierto?
Pero fíjese aquí cómo tan fácilmente pasa de una cosa a otra, porque todo esto es espiritual. Todo es espiritual. Dice, de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nuevamente está, ¿cierto?, atacando al antiguo pacto. Y está diciendo, esos sacrificios ya no sirven. Estos sacrificios son útiles. Ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Si alguien necesita algo, la ayuda mutua. Dice, no se olviden de la ayuda mutua, porque ese sacrificio le agrada al Señor. No sirve que ustedes sacrifiquen un cordero, que sacrifiquen un buey, una paloma, ¿cierto? El Señor quiere estos sacrificios, estos le agradan. Obedeced a vuestros pastores, dice el versículo 17, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que esto es una realidad ahora? Porque uno generalmente cuando escucha esta palabra, uno dice, no, eso va a ser cuando venga el juicio y el Señor le va a pedir cuenta a mi pastor, ¿cierto?, por la congregación. ¿Sabe que esto sucede cuando su pastor ora? Cuando su pastor ora, está de alguna manera rindiendo cuenta al Señor por su rebaño, por las ovejas del Señor que le han sido confiadas. Y sabe, piense en esto, ¿le gustaría que su pastor llorara por culpa suya y dijera, Señor, es tan difícil la congregación, es tan difícil la iglesia, pareciera que no entendieran, yo no sé qué pasa? ¿Le gustaría que su pastor pasara sus oraciones así? Bendito sea el nombre del Señor. Es penoso. Es penoso. Yo mismo pienso, a mí no me gustaría que mi obispo, ¿cierto?, que alguien sobre mí o mi supervisor se estuviera quejando de mí ante el Señor en oración amargamente, diciendo, pucha, que es porfiado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. El Señor nos ayude. El Señor nos dé la gracia. Tenga el Señor misericordia. Hermano, no es un buen pastor, un buen ministro de Jesucristo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no le dice las cosas para su conveniencia. Se lo dice porque el Señor tiene que ser honrado, porque el Señor tiene que ser glorificado. Y si en algún momento, hermanos, somos amonestados, somos exhortados, nos retan, ¿cierto?, de alguna manera, o nos dicen, oiga, no, estamos mal. Así no es la cosa. No es, hermano, porque uno quiera decirle que no, o porque uno sea negativo, o porque uno sea pesado, sino porque se trata del Evangelio. Se trata de Dios en medio de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es Dios el que se tiene que ajustar a nosotros, sino que somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Versículo 18, finalmente termina, ¿cierto?, con la oración. Y dice, oren por nosotros. Dice él, ¿cierto?, el autor. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, estamos tranquilos, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego, dice, que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto, o sea, para que yo pueda estar con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Probablemente el autor de esta carta tal vez estaba preso, como estuvo Pablo, ¿cierto? Probablemente estaba, ¿cierto?, siendo perseguido y no podía estar con la iglesia. Y le dice, oren por mí para que yo pueda estar con ustedes. Hermanos, los pastores, los hermanos que están a cargo, ¿cierto?, de grupos, necesitan la oración. Necesitan la oración. Ore usted por su pastor. Ore usted por su hermano jefe de voluntario.
Bendito es el nombre del Señor. Necesitan su oración. Necesitamos su oración para que el Señor siga dándonos la gracia, nos siga bendiciendo y ayudando en este camino, hermano, que no es humano, que no es nuestro, sino que es del Señor. Así que Dios, el Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Para el Señor sea la honra y la gloria. Muchísimas gracias a mi pastor Carlos, mi hermano Iván, por la oportunidad. Para mi Dios sea toda gloria y honra para siempre. Amén. Amén. El Señor sea confirmando, bendiciendo y guardando esta su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Pasaremos nuevamente a orar a nuestro Señor en esta ocasión para dar gracias por su palabra. Y quisiera pedirle a mi hermanito Juan Carlos si tuviese a bien dirigirnos en esta oración.